por favor, que ya no creo nada. Y nunca escuchan nuestra voz. En marzo de 2013, se publicó en el Registro Oficial número 919 el reglamento que regula el acceso y la disponibilidad de métodos anticonceptivos en el Sistema Nacional de Salud. Al llegar a mi edad, una buena parte de personas han pasado por una preocupación común: la posibilidad de un embarazo no deseado, o por lo menos lo hemos visto en otras personas. Desde hace años ya se ha escuchado de la píldora del día después. He visto comprar, he comprado. Muchas personas que la usaron y que conozco son actualmente personas productivas, que no le hacen daño a nadie, buenos profesionales, cabezas de familia. ¿Por qué entonces se le ha dado tantas vueltas al tema? ¿Es un tema polémico en sí? ¿O simplemente se le agrega polémica? Sin duda, en una sociedad donde las visiones progresistas se contraponen a lineamientos conservadores, la distribución gratuita de esta píldora genera debates, entre otros, alrededor de estos ejes. Es una tendencia conservadora el controlar la conducta sexual de las personas. Es una tendencia conservadora el rechazo a la idea del aborto y, por ende, a lo que se perciba relacionado o similar a este. He visto argumentos escépticos de la distribución de la píldora, cuyo origen puede tener sentido, como por ejemplo el de los efectos secundarios que ésta pueda causar. Sin embargo, los medios de comunicación parecían estar empeñados en confrontar un asunto de derechos con lineamientos incluso religiosos. Quizás con una bandera de pluralismo y de ejercicio de la libre expresión, las columnas de opinión pusieron en vitrina artículos de personas sin ninguna solvencia en el asunto, sin otro criterio que su moral subjetiva. El artículo Anticonceptivos gratuitos, ¿por qué no?, de Andrés Ulloa para la República.es dice: es un atropello a la autoridad de los padres, cuando permitimos que niñas de cualquier edad decidan si usar o no estas drogas. ¿Con qué cara les negaremos el alcohol o el cigarrillo o la licencia para manejar? Aunque no me resulta agradable pensar que los padres pueden imponer moralismo conservador a sus hijos, esta medida de salud pública no afecta en lo absoluto la libertad de los padres para hacerlo. Pueden enseñarles que solo deben tener sexo dentro del matrimonio, y la píldora no les quita la libertad para obedecer ese principio. En cuanto a con qué cara negarles la licencia y el alcohol, la obediencia y el respeto de los hijos se gana efectivamente al brindarles herramientas para ejercer su libre albedrío con seguridad, aunque tradicionalmente se haga a base de prohibiciones, lo que más bien produce falta de comunicación y clandestinidad en cualquier acto que pueda ser reprobado. Además, es quizás el autor quien sobreestima lo que llama autoridad de los padres, pues en Ecuador, a los 18 años, todos tienen derecho a optar por una licencia de conducir, le guste o no a ciertos padres. Con la ayuda de una amiga, entro a una farmacia de la cadena Cruz Azul en la ciudad de Cuenca. No aviso que grabo. Algunas personas de organizaciones progresistas nos habían dicho que la píldora del día después se encontraba fácilmente en estas farmacias. La venta se concreta sin problemas. Muchísimas gracias. En el mismo artículo de opinión de Ulloa para la República.es se lee: denigra la dignidad de la mujer. Al no correr riesgo de quedar embarazada, la mujer se vuelve solo un instrumento de placer del varón. Con esto afirma que lo único que da dignidad a una mujer es la posibilidad de que quede embarazada, es decir, ser madre. No importa que el varón vea a la mujer solo como un instrumento de placer, la indigna es ella. No es digno tampoco el libre albedrío de una mujer, ni su justo y necesario placer sexual. Se ignora la voluntad de la mujer como requisito para que ocurra una relación sexual. Nos habían contado que en algunas farmacias como la Botica Olmedo no vendían el medicamento si la chica se veía muy joven, que decían no tener la píldora.
Extraño para quien atiende en una farmacia no saber que Tase es levonorgestrel. Otro punto que se lee en el artículo de Ulloa dice: no pueden obligar al doctor que no quiera distribuirlas. La conciencia es inviolable, y si un doctor no desea participar remotamente de un asesinato, posible aborto, nadie lo puede coaccionar de ninguna manera. Tendría que tratarse de un doctor ignorante en su rama. Lamentablemente es cierto que existen. Felizmente un científico conocedor de su rama no podría sentirse parte de ningún asesinato, ni negarse a suministrar la píldora, por cuanto ésta no es responsable de ningún asesinato, ni siquiera de un posible aborto. Doctor, desde el punto de vista médico, ¿la píldora del día después funciona de alguna manera que podamos llamar abortiva o no? Bueno, desde el punto de vista médico, definitivamente todos los estudios desde el año 2000 en adelante han demostrado hasta la saciedad que el anticonceptivo de emergencia, la anticoncepción de emergencia, específicamente con levonorgestrel, no es un método abortivo por sus mecanismos de acción. Básicamente podemos enfocarnos en tres hechos que hace la anticoncepción de emergencia. El primero, actúa a nivel del moco cervical. El cuello del útero justamente es la entrada o la puerta que permite que los espermatozoides vayan ascendiendo a través del tracto genital hasta encontrar el óvulo y definitivamente dar la fecundación o producir la fecundación. El levonorgestrel lo que hace a este nivel es espesar el moco cervical, es decir, tornarle hostil para que los espermatozoides puedan sobrevivir allí e impiden obviamente su ascenso, es decir, mata a los espermatozoides a este nivel y forma una especie de barrera o tapón que impide obviamente el ascenso de los espermatozoides. Es importante este mecanismo, es uno de los más importantes porque cabe anotar que desde el punto de vista científico o médico, para que un espermatozoide pueda ser fecundante, es importante que tenga un periodo, que cumpla un periodo al cual se llama capacitación espermática, que en promedio hasta puede llegar a durar inclusive hasta 9 horas. Es decir, ese lapso sería el que interrumpiría y que evitaría que el espermatozoide pueda ascender y pueda llegar a ser fecundante. Es el primer mecanismo. El segundo mecanismo de acción es que la carga hormonal que tiene el levonorgestrel inhibe o retarda la ovulación, es decir, que el óvulo salga del ovario para que pueda encontrarse con el espermatozoide. Es decir, no puede pasar el espermatozoide, pero si en algún momento llegó a pasar esa barrera del cuello del útero, impediría que haya este encuentro porque el óvulo no sale. Y el tercer mecanismo, que también es importante y es sumamente necesario aclarar, que la unión del óvulo y el espermatozoide se da gracias a un movimiento que se produce en la trompa o la fímula, que permite justamente la unión en el tercio externo de la misma. El levonorgestrel impide la motilidad ciliar, impide la motilidad de la trompa, que la trompa se mueva y evita que haya unión del óvulo y el espermatozoide. Es importante recordar otras cosas. El anticonceptivo de emergencia no es abortivo porque obviamente hasta el 2000 había una teoría donde se decía que el levonorgestrel, que es una sustancia que puede afectar el endometrio. El endometrio es la parte interna del útero que se ha visto que con anticonceptivos con levonorgestrel tomados a largo tiempo atrofia el endometrio, es decir, le hace bastante delgado y por ende la mujer no tiene menstruación cuando está tomando este tipo de anticonceptivo. Sin embargo, como le he dicho, a partir del 2000 se ha demostrado que el levonorgestrel no afecta el endometrio, es decir, si hubiese un óvulo implantado o por implantarse, no se afectaría porque evidentemente no afecta el grosor del mismo ni la estructura del mismo, impidiendo que el óvulo se desprenda o el huevo fecundado se desprenda de su sitio de implantación. Hay columnas de opinión opuestas a la distribución de la píldora que intentan recurrir a cuestiones legales, constitucionales. En el artículo Como chuparse un caramelo, de Javier Neira, argumenta que se encuentra vigente el artículo 45 de la actual Constitución, que dispone que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.
Necesitaba preguntar entonces, ya que sabemos científicamente que la píldora no es abortiva, ¿de qué forma su distribución podría contrariar la Constitución? Más bien por el contrario, el bloquear o impedir o obstaculizar de alguna manera el acceso a los medios de planificación familiar y a la salud sexual y reproductiva, eso sí sería una forma de violentar la Constitución, ya que la Constitución garantiza en forma integral la protección del derecho a la salud, y uno de los aspectos más importantes del derecho a la salud justamente es el derecho a la salud sexual. Al no encontrarse científicamente catalogada la píldora del día después como un medio abortivo, no hay ningún argumento válido para sostener que de alguna manera vulnera la Constitución. Por otra parte, en el mismo artículo de Neira, se dice que estas medidas constituyen casi una invitación al disfrute del instinto erótico y pueden fomentar relaciones sexuales prematuras y hasta aberraciones de variada naturaleza. Pensé consultar con un psiquiatra si la distribución de la píldora podría provocar aberraciones, parafilias, o si al saber de dicha distribución la población podría sentirse más invitada a vivir sus instintos eróticos. A lo que dicho sea de paso no le hallo nada de malo, pero luego pensé en lo que estaba por preguntarle a un profesional y me avergoncé. ¿Cómo podría rebajar a un científico a contestar algo tan subjetivo de un articulista machista? Sin embargo, al estar de paso y superando mi sentido del ridículo, le comenté este asunto a Paola Hidalgo de la Fundación Sendas. Una invitación al disfrute del instinto erótico. ¿Qué se podría pensar ante declaraciones así o ante esta afirmación? Pero bueno, en ese sentido volvemos al tema del inicio. Educar en sexualidad significa abrirle los ojos a los chicos y chicas. Educar en sexualidad o decir cuáles son los nombres de cada una de las partes del cuerpo significa invitarles al disfrute sexual, porque estamos hablando de educación sexual, no estamos hablando de una distribución donde se distribuye justamente la píldora anticonceptiva de emergencia como volantes en la calle. No, estamos hablando de algo integral, algo que también tiene que ver con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud. Es cierto que otros puntos de vista también fueron publicados, pero el problema es la publicación de los que vimos. No se puede poner con bandera de periodismo ecuánime los argumentos que van en contra de los derechos de las mujeres como válidos y atendibles. Eso nos enseñó el área queer de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Por otra parte, otros medios de comunicación como los televisivos no le han dado a temas como el de la píldora del día después el tratamiento que correspondería a un asunto de acceso a derechos. Se lo ha reducido a una cuestión de opinión pública. Pero es para una prevención, porque vienen niños que no son deseados y no valdría luego el aborto. Debería ser algo, yo creo que recetado. Está bien que las nenas den receta, aunque no tampoco a niñas tan pequeñas. Si quieres que tus hijos nunca usen una píldora, pues edúcalos para eso. Que educar en sexualidad lo que hace es retrasar el inicio de la vida sexual de los y las adolescentes, porque ya tienen información, y con la información que tengan tienen la oportunidad de decidir por cuál camino coger. Entonces, mientras más información tengan, mientras más conozcan sobre la píldora anticonceptiva de emergencia, lo que va a pasar ahí es que van a tener más insumos para decidir sobre su vida sexual y reproductiva. Pero más bien, no esperes que el Estado niegue derechos solo para concordar con algunos valores conservadores y alejados de la realidad. No podemos cerrar los ojos ante las cifras que existen en el Ecuador. El Ecuador es el segundo país en Latinoamérica, seguido de Venezuela, con el más alto índice de embarazos adolescentes. Y además es el país también que tiene un alto índice de jóvenes, de adolescentes que empiezan su vida sexual a más temprana edad. Entonces estamos hablando de prevención, no estamos hablando de fomentar que tengan relaciones sexuales y mucho menos fomentar que tengan aberraciones o que haya parafilias. En todo caso, quien decide utilizar los métodos anticonceptivos es porque tiene una vida sexual activa y porque tiene información. Al final de todo concluí, el Estado debe garantizar el derecho de cada persona a ejercer su propia moral, pero no puede imponer una. Al haber la Organización Mundial de la Salud y otras entidades de probidad científica comprobada y
y respetadas internacionalmente, al haber establecido que no se trata de un mecanismo abortivo porque lo que hace más bien es impedir la fecundación, e incluso cuando ya se produce la fecundación, más bien esta píldora lo que hace es, si es que ya se llega a producir la fecundación y se ingiere la píldora, pues según el informe de la Organización Mundial de la Salud, lo que hace más bien es favorecer la implantación del óvulo fecundado. La mujer que está embarazada no sufre ningún problema por la carga hormonal. Igual se ha demostrado que el hijo que está ya implantado dentro del útero tampoco sufre ninguna alteración por esta carga hormonal, y al no afectar el endometrio, es decir, no reduce el tamaño del endometrio, no afecta la zona de implantación, el sitio de implantación, y por ende no hay una pérdida de ese embarazo. Entonces, de ninguna manera podríamos, es decir, fuera de ese argumento de que la píldora sea abortiva, no vería yo cuál podría ser otro argumento plausible que se pueda sostener para condenar como inconstitucional la distribución gratuita de medios anticonceptivos.